Santiago Valdés fue el arquitecto de su propia isla dorada en Pacific Palisades, donde el océano murmuraba promesas de éxito y silencio, pero nunca de paz. Su día comenzaba invariablemente con el aroma de un espresso importado y la fría prisa de una agenda millonaria que le pesaba en el alma. Estaba acostumbrado a la previsibilidad del lujo, los coches lustrados, las puertas de seguridad y, por desgracia, a ese dolor constante y sutil en el pecho. Ese dolor era Nico, su hijo, y la realidad de que su mundo se definía por las muletas, la fisioterapia y la eterna lucha contra el destino. Esa mañana, sin embargo, la rutina se rompió al llegar temprano a casa, una rara anomalía causada por un vuelo cancelado y una inexplicable inquietud. Vio la camioneta negra estacionada en la entrada, pero el bullicio que solía llenar el patio había desaparecido, reemplazado por un silencio casi sagrado. Sus ojos, acostumbrados a analizar gráficos y estados financieros en un abrir y cerrar de ojos, tardaron un tiempo desmesurado en procesar la escena cerca de la fuente. Allí estaba Nico, la pequeña y valiente figura que tan bien conocía, pero despojada de las ayudas de acero y aluminio que eran su armadura diaria. Nico estaba de pie, una visión que le congeló el pulso a Santiago, y el tiempo bajo el sol californiano que brillaba en el horizonte. A su lado, de rodillas y con una postura que irradiaba una concentración casi monástica, estaba Mena Cruz, su nueva compañera. No lo sostenía, solo lo envolvía con la sombra protectora de sus manos, lista para detener la caída que parecía inevitable en cualquier momento. La chica del este de Los Ángeles parecía hecha de acero y seda, una disciplina serena que contrastaba con el estrés crónico que Santiago cargaba en su frente. Los primeros 10 segundos transcurrieron en un pánico silencioso, con la respiración entrecortada en la garganta de Santiago, temiendo que cualquier movimiento rompiera el hechizo. No se trataba de un ejercicio de fuerza bruta, sino de una delicada danza de equilibrio, donde la voluntad de Nico parecía trazar una línea recta en el aire inestable. Mena habló en voz baja, palabras en un español suave, animando al alma de Nico a mantenerse erguida, a desafiar la gravedad un instante más. Cada segundo que pasaba era una eternidad de superación, y Santiago sentía la humedad en sus propios ojos, una emoción que hacía tiempo había sido entumecida por la ambición. Observó el sudor en la frente de Nico, el leve temblor en sus piernas, el esfuerzo hercúleo que esos 30 segundos representaron en la vida de su hijo. Fueron 30 segundos robados al miedo, la limitación y todos los diagnósticos pesimistas que habían llenado las salas de los Valdés. Finalmente llegó a la meta. Nico flaqueó, pero antes de que su cuerpo tocara el suelo, Mena lo estabilizó con la precisión de un cirujano y la ternura de una madre. Las muletas volvieron a sus manitas, pero la mirada de Nico hacia Mena era de pura adoración. Un agradecimiento silencioso por haber tocado el suelo con sus propios pies. El hechizo se rompió, pero el recuerdo de ese momento milagroso quedó grabado en la retina de Santiago con la fuerza de un rayo. Se tragó su agenda, sus llamadas y su estrés, dándose cuenta de que acababa de presenciar lo verdaderamente valioso del universo. Esto no era solo un ejercicio físico, era un renacimiento de la esperanza que había comenzado sin su conocimiento, sin su dinero, con solo la dedicación de una joven. Santiago se acercó. Su traje de diseñador de repente le pareció ridículo y pesado, y lo único que pudo murmurar fue una orden para sí mismo. Sintió una necesidad irreprimible de derribar el muro que lo separaba de esa pequeña victoria, de comprender la magia que Mena tenía en sus manos. La verdad gritaba en su silencio. Había invertido en todo menos en lo único que realmente importaba. Tiempo con su hijo. La sonrisa radiante de Nico, incluso cansada, era un sol que no había visto salir en años, eclipsado por la sombra de su propia ausencia. Mena permaneció de pie, educada y reservada, esperando alguna instrucción, sin darse cuenta de que acababa de cambiar la órbita de su empleador. El ejecutivo, conocido por su impaciencia y sus decisiones frías, contempló los 30 segundos que habían redefinido su concepto de éxito. Sacó el teléfono del bolsillo y, con un gesto inédito,
Canceló su jornada completa, rechazando la llamada del mundo corporativo. Repasaré estos ejercicios mañana, sin falta. Santiago canceló reuniones, poniendo finalmente su presencia donde estaba su corazón. El día de Mena comenzaba antes de que el sol besara las colinas de Hollywood, cambiando el opulento silencio de Pacific Palisades por el vibrante y constante bullicio de Boyle Heights. Su vida era una coreografía de sacrificio: despertar en la oscuridad, preparar café, vestirse rápidamente con el sencillo e impecable uniforme que ocultaba su fuerza. El viaje era largo, marcado por paradas lentas y los intensos olores del autobús que la llevaba de su realidad latina al enclave del privilegio. Era un puente peatonal, cruzando barreras invisibles de clase y cultura, siempre con la serena dignidad de quien conoce el precio de cada minuto. En casa, su madre, agotada por años de doble trabajo en una fábrica de costura, se preparaba para otro viaje devastador. El agotamiento de su madre era el motor de Mena, el silencioso recordatorio de que su éxito con Nico no se debía solo al chico, sino al surgimiento de su propia familia. En el pequeño apartamento, su hermano Carlos, 17, ya estudiaba con detenimiento sus libros de texto, equilibrando el peso de la historia estadounidense con el alivio de un turno de medio tiempo. Carlos era el futuro, el primero de su familia con una oportunidad real de completar una educación superior, y Mena era su dedicada y silenciosa guardiana. Sabía que la rehabilitación no era solo una carrera. Para ella, era un legado aprendido en las calles polvorientas y las clínicas improvisadas de Tlaquepaque, Jalisco. Fue allí, hace años, donde aprendió a curar el dolor con las manos y a tener esperanza con paciencia, mientras ayudaba a Carlos a recuperarse de un grave accidente infantil. México le enseñó no solo la técnica, sino la filosofía de sí se puede, la inquebrantable creencia de que el alma es el motor del cuerpo. El recuerdo de Tlaquepaque y la imagen del rostro decidido de su hermano fueron su combustible durante las largas horas de viaje y trabajo. Se sentía más a gusto en las bulliciosas calles del este de Los Ángeles que en la fría perfección de Pacific Palisades, donde el dinero lo compraba todo menos el contacto humano. Esta era su tierra, la comunidad donde cada vecino era familia, y cada lucha se compartía bajo el mismo cielo cálido y música de mariachi. Al bajar del autobús y caminar hacia la puerta, Mena dejó atrás su armadura de Boyle Heights y se puso la capa de superhéroe de Don Nico. Veía el trabajo no solo como un sueldo, sino como una sagrada misión de rescate, una oportunidad para demostrar que la esperanza no conoce código postal. Su dedicación fue total, sin reservas. Trajo al hogar de los Valdés no solo sus habilidades, sino también su corazón y la resiliencia de un pueblo. Sabía que si Nico daba un paso, sería un paso para toda su comunidad, un símbolo de que la fuerza reside en el alma y la voluntad. Al llegar a la casa, el contraste fue marcado. El vasto verde del jardín parecía engullir su modestia y la destartalada mochila que llevaba sus materiales. Pero la mirada de Nico, el brillo de reconocimiento y expectativa en sus ojos, borró cualquier diferencia social o cultural. En ese momento, eran solo dos guerreros en un viaje, uno enseñando a su cuerpo a caminar, el otro enseñando a su alma a volar. Mena recordó el dolor que sintió al ver a Nico gatear y la promesa silenciosa que se hizo a sí misma ese primer día. Sabía que la rehabilitación de Nico no se mediría en meses ni en dólares, sino en la alegría desbordante de cada pequeño logro. Su método se basaba en la conexión, el cariño y la creencia de que la sanación comienza con una sonrisa y una alegría del alma. Se arrodilló, y Nico la abrazó con la fuerza que solo un niño que lucha cada día puede generar, la recompensa de una presencia que realmente se preocupa. La ausencia de su padre, Santiago, era una herida abierta en la casa, y Mena sintió la responsabilidad de llenarla de vitalidad y calidez latina. Comenzó su rutina de ejercicios, siempre mezclando la disciplina técnica con la diversión, transformando el dolor en un juego de superhéroes. Para Nico, ella no era solo una terapeuta,
Era su amiga secreta, la cómplice que le hizo creer que sus huesos estaban hechos de vibranium. Sabía que la alegría era un poderoso analgésico y que una sonrisa sincera era la primera señal de que el cuerpo estaba listo para cooperar con la mente. Y allí, en el jardín de Pacific Palisades, Mena Cruz, la niña de Boyle Heights, comenzó a reescribir el destino de un niño rico y su propia familia. Nico sonreirá todos los días, señor Valdés. Y es esa sonrisa la que lo hará caminar. La promesa fue un fuego encendido en la oscuridad. Ese lunes Santiago cumplió su promesa, apareciendo en la cocina antes de las reuniones virtuales, un evento tan inusual que incluso Gabriela, su esposa, arqueó las cejas sorprendida. Se sentía incómodo en su propia casa, un extraño en lo que debería haber sido un ambiente familiar, pero el aroma de los panqueques lo guiaba. Mena, con su habitual discreción, preparaba el desayuno especial de Nico, un ritual que Santiago desconocía. Panqueques energéticos de héroe. El ejecutivo observaba en silencio cómo Nico, con los ojos brillantes de felicidad, devoraba la masa rociada con jarabe de arce, contándole a Mena historias animadas. La presencia de su padre era un tema recurrente, pero Mena y Nico continuaron su burbuja de alegría, ignorando la tensión y concentrándose en su ritual matutino. Santiago se dio cuenta de que a Nico no solo le encantaban los panqueques, sino también su dedicación, alguien que recordaba sus pequeñas y cruciales rutinas. En el jardín, la sesión de terapia comenzó bajo la atenta y silenciosa observación de su padre, quien intentaba disimular su ansiedad con una taza de café. Mena no se dejó intimidar por la mirada de su jefe. Su atención se centraba por completo en Nico, en su respiración y la forma de su pequeño cuerpo. Combinaba la precisión de un manual médico con la pasión de una maestra, ajustando el ángulo de una rodilla con la facilidad con la que contaba un chiste. La metodología de Mena era tranquila y técnica, pero profundamente arraigada en la conexión humana, demostrando que el afecto era el mejor músculo auxiliar. Utilizaba ejercicios lúdicos, transformando los estiramientos en misiones secretas y el suelo en lava, que solo se podía cruzar con pasos controlados. Santiago, el hombre de decisiones rápidas y brutales, comprendía la complejidad de la paciencia y el arte de esperar a que una fibra muscular despertara. Observó cómo Mena usaba el peso de su cuerpo para estabilizar a Nico, cómo su voz era un bálsamo de confianza y firmeza. No daba órdenes, sino que lo invitaba a superarse, con palabras de aliento que parecían sacadas de un antiguo libro de sabiduría ancestral. La rehabilitación era tanto un juego mental como físico, y Mena era la estratega suprema, siempre un paso por delante de la frustración de Nico. El chico confiaba ciegamente en ella, permitiéndole manipular sus piernas y guiarlo mediante movimientos que le causaban dolor, pero prometían libertad. Santiago sintió una punzada de envidia, no por el afecto, sino por la confianza absoluta que su hijo depositaba en esta joven, a la que conocía desde hacía apenas unas semanas. Él, el padre, era la fuente de dinero y privilegios. Ella, la fuente de propósito y esperanza tangible para Nico. La emoción se palpaba en el aire, una mezcla de esfuerzo, sudor y la silenciosa promesa de un futuro sin límites que solo la fe puede forjar. Mena era un faro, y Nico era el pequeño barco que navegaba por mares agitados, siempre regresando a la seguridad de su puerto de apoyo y dedicación. Santiago, por su parte, sentía la vergüenza de su ausencia como un peso físico, al darse cuenta de que había delegado el amor y el cuidado más esenciales. Se preguntó cuánto tiempo esos 30 segundos de libertad le habían exigido a Mena en términos de preparación, afecto e investigación. El precio de la presencia, comprendió en ese momento, era mucho más caro que el tiempo en su agenda ejecutiva, exigiendo la entrega de su alma. La sesión concluyó con el ritual del toque del guerrero y un fuerte abrazo que selló la alianza y la confianza inquebrantable entre ellos. Mientras Mena, recatada como siempre, recogía el equipo, Gabriela emergió de entre las sombras de la casa, observando la escena. Los ojos de la madre de Nico se llenaron de lágrimas.
una mezcla de gratitud y profundo dolor por haber permitido que la vida de su hijo se convirtiera en un negocio. Había presenciado el milagro de Nico y la dedicación de Mena, y una profunda desconfianza la apuñaló en el corazón. Ese nivel de dedicación era inusual, casi aterrador, en un mundo impulsado por las transacciones y las ganancias, y Gabriela era una mujer acostumbrada al cinismo de Beverly Hills. La sonrisa de Nico era la prueba, pero el instinto maternal encendió una alarma. ¿Quién era esta joven que amaba a su hijo con tanto fervor? Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra, un maraña de emociones contradictorias, alivio y celos inesperados. Gabriela observaba en silencio, detrás del cristal de la ventana, con las manos cruzadas sobre el pecho, conmovida por la recuperación de su hijo, pero profundamente desconfiada de la pasión ajena. El desafío del día era audaz, un salto de fe propuesto por Nico, quien ahora sentía el embriagador sabor de la pequeña libertad que había obtenido el día anterior. No se conformaba con 30 segundos. El guerrero de 5 años quería un minuto completo. Quería demostrar que el miedo había sido desterrado de su reino. Mena sentía el peso de la responsabilidad. La minutos fue un riesgo calculado, que exigió el doble de concentración tanto de ella como del niño. Preparó su cuerpo con estiramientos profundos, preparando sus músculos con el mismo cuidado con que un violinista afina su instrumento antes de un concierto. Su corazón latía al ritmo acelerado de Nico, pero su voz era un mantra de calma y poder, que exigía una confianza absoluta en su técnica y en sí mismo. Santiago observaba, esta vez arrodillado en el césped, con la mirada fija en la determinación de su hijo, sintiendo la tensión en cada fibra estirada. El cronómetro empezó a correr. Mena retrocedió, pero mantuvo las manos a un palmo de Nico, lista para el rescate, con la postura de un boxeador en el punto álgido de su concentración. Nico estaba concentrado, con los dientes apretados en un esfuerzo silencioso, las piernas como cristales que amenazaban con romperse en cualquier momento. 15 segundos. El chico se tambaleó, pero se corrigió con sorprendente rapidez, la memoria muscular de su entrenamiento activándose en tiempo real. 20 segundos. El rostro de Nico estaba rojo por el esfuerzo, pero una sonrisa obstinada bailaba en sus labios, como si se burlara de la dificultad. 30 segundos. La marca anterior transcurrieron con un grito ahogado de satisfacción, y la respiración de Santiago se entrecortó con puro orgullo y terror. 40 segundos. El cuerpo de Nico empezó a hundirse, su torso se inclinó peligrosamente hacia adelante, y el minuto pareció un sueño lejano. El esfuerzo alcanzó su punto máximo a los 50 segundos. La pierna derecha de Nico se dobló, y todo su cuerpo empezó a caer como una torre de dominó. El sonido del aire cortado por el cuerpo al caer fue la única advertencia, y los instintos de Mena reaccionaron con la velocidad del rayo, sin pensar, simplemente actuando. Se lanzó hacia adelante, no para detenerse, sino para desviar la caída, usando su propio cuerpo como amortiguador, una técnica precisa y dolorosa. Mena evitó que la cabeza de Nico golpeara el suelo de adoquines, absorbiendo el impacto con el hombro y el brazo, con un gemido silencioso en la garganta. No fue un abrazo. Fue una intervención técnica de emergencia. Una maniobra. Saber cómo eso demostraba años de experiencia y un vínculo profundo. El mundo se detuvo un instante, y Santiago corrió, con el corazón latiendo desbocado, el miedo pintado en su rostro como una máscara de horror. Nico lloraba, pero de frustración, no de dolor. Su rabia por no haber llegado al minuto era mayor que el impacto de la caída. Mena, a pesar del dolor en el hombro, lo consoló de inmediato, asegurándole que estaba a salvo, con un tono sereno y firme. Miró a Santiago, que estaba a punto de estallar de preocupación y gratitud, y negó con la cabeza indicando que no había heridas graves. «Estoy bien, señor Valdés. Está bien. Ya casi está. Mi guerrero», susurró, acariciando el cabello de Nico con un amor casi maternal. El alivio inundó a Santiago, disipando el pánico y dejando atrás una deuda de gratitud que el dinero no podía pagar.
Vio su sacrificio, el dolor que se tragó para proteger a su hijo, y comprendió que la presencia de Mena era un escudo, no solo un servicio. La adrenalina disminuyó y lo único que Santiago sintió fue la desesperada necesidad de asegurarse de que esa presencia nunca lo abandonara. Se acercó a Mena, pálido, con la voz ronca, y la gratitud lo invadió como una ola. Necesitaba más que solo 1 hora al día. La idea de volver a su rutina, de fallar el siguiente intento, de no estar presente para la siguiente caída o la victoria, era insoportable. Vio el pequeño moretón en el brazo de Mena, el desgaste físico de su heroísmo, y se sintió obligado a protegerla como ella había protegido a su hijo. El ejecutivo, que siempre había considerado el tiempo como un bien finito y caro, ahora quería comprar por completo el tiempo, la calidez y la dedicación de Mena. La miró, su fuerza serena, y comprendió que el futuro de su hijo dependía de esa presencia constante y dedicada. Quiero quedarme cada mañana, Mena. Cada entrenamiento, cada minuto, cada caída. Estaba exponiendo su propia fragilidad. Mena frunció el ceño. ¿Tú puedes con esto, señor Valdés? ¿Estarás aquí? La pregunta de Mena impactó a Santiago como un rayo, dejando al descubierto la hipocresía de su oferta. Había solicitado su presencia, pero no podía garantizar la suya. Esa noche, el silencio en la casa era más denso de lo habitual, y Gabriela finalmente rompió la barrera que la había separado de su esposo durante meses. Se encontraron en la sala, no como amantes ni como compañeros, sino como 2 sobrevivientes exhaustos en una sala de interrogatorios silenciosa y fría. Gabriela comenzó a hablar de la soledad que se había instalado como una niebla fría en su matrimonio, del vacío dejado por la ausencia emocional de Santiago. Confesó que el dolor de ver a Nico luchar, sumado a la frialdad de su esposo, la había llevado a considerar la separación, la ruptura definitiva de la familia. La lucha de Nico fue un catalizador del dolor, pero la distancia de Santiago fue el veneno lento que estaba matando la relación, día a día. Su voz era un susurro de dolor, hablando de las noches solitarias, las decisiones médicas tomadas sin él, la sensación de ser una madre soltera y casada. Estaba sola en esta isla, Santiago, con Nico y el miedo, y tú construías tu imperio sobre nuestras ruinas, dijo, sin alzar la voz. Habló de su desconfianza hacia Mena, no porque pensara que fuera mala, sino porque su nivel de dedicación reflejaba la negligencia de su padre. El amor de este extraño parecía un milagro, pero también una amenaza, un doloroso recordatorio de que lo único que faltaba era el afecto paterno. Gabriela sentía que le habían fallado a Nico, no financieramente, sino en la entrega de sus almas, en una presencia que ningún dinero podía comprar. Estaba cansada de ser la única ancla en un barco que se hundía lentamente. Y status quo era insostenible y doloroso. Santiago escuchaba sin interrupción, cabizbajo. Cada palabra de Gabriela caía sobre él como una sentencia justa y merecida. Admitió su ausencia, su huida al trabajo como cobarde mecanismo de defensa, su incapacidad para lidiar con el dolor de su hijo. No estaba construyendo un imperio. Me estaba escondiendo, confesó, con la voz entrecortada por la tardía y brutal comprensión de su fracaso. Comprendió que había cambiado el amor por el trabajo, el tacto por la transacción, y que el miedo a fracasar como padre lo había hecho fracasar por completo. La confesión fue a la vez un alivio y un tormento, la verdad expuesta en la habitación fría, el reconocimiento de que lo que se había roto era la base de su unión. Le dolía el corazón por la soledad de Gabriela, por la lucha silenciosa que ella había librado y por la distancia que él mismo había impuesto entre ellos. La conversación fue la más sincera que habían tenido en años, y su vulnerabilidad compartida era un tenue hilo de esperanza en la oscuridad. No hablaban de divorcio, sino de la lenta muerte de un matrimonio, rescatado en el último momento por el momento sin muletas de Nico. El futuro de la familia dependía de una reconstrucción dolorosa y lenta, un esfuerzo conjunto que requería la dedicación de ambos. Gabriela lo miró, no con ira, sino con una súplica silenciosa. Demuéstrame que todavía te importa.
Demuéstrame que nuestra familia vale la pena. Se dieron cuenta de que Mena había sido el catalizador, la prueba de que la dedicación y el amor incondicional podían revertir lo imposible. A partir de ese momento, la lucha de Nico sería la lucha de todos, y el matrimonio de Santiago y Gabriela se reconstruiría ladrillo a ladrillo. Santiago levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Gabriela, y el dolor en su mirada era genuino, sin artificios corporativos. Comprendió que lo único que importaba era su propia presencia, su tiempo y su compromiso inquebrantable con su familia. Las disculpas no bastaban. El tiempo de las palabras había terminado, y el momento de las acciones concretas finalmente había llegado, sin demora. No prometió que el trabajo desaparecería, pero sí prometió que la familia sería su prioridad, el centro de su órbita, el sol en su universo. La abrazó en un abrazo desesperado y sincero, el roce de dos desconocidos que se reconocen bajo las ruinas. Juró que la historia de su familia no terminaría en separación, sino en redención. Liderada por la valentía de un niño de 5 años, la abrazó con más fuerza, con la frente en su cabello, y susurró: «No hablaré más. Voy a hacer. Dame la oportunidad de demostrártelo». Prometió acciones, no palabras vacías. La amistad de Gabriela con Mónica, una socialité de Brentwood, era una reliquia de un pasado lejano, más basada en la estado más que una conexión real. Mónica visitó la casa de los Valdés no con la intención de ofrecer apoyo, sino para inspeccionar a la nueva incorporación de la familia, Mena Cruz. El encuentro tuvo lugar junto a la piscina, bajo el implacable sol californiano, donde el cinismo y los privilegios se exhibieron sin pudor. Mónica, en uno de sus comentarios elitistas y maliciosos, comenzó a humillar a Mena, preguntándole por su falta de certificaciones estadounidenses y el olor a pobreza. Insinuó que el salario de Mena era excesivo para una niñera del este de Los Ángeles y cuestionó si tenía antecedentes penales o si era legal. El veneno de Mónica fue sutil pero letal, dirigido a menoscabar a Mena y, por extensión, la decisión de Gabriela de confiar en ella. Mena, de pie junto a Nico preparando una bebida, escuchaba en silencio, con una postura impecable y una expresión imperturbable. El ataque no era nuevo para ella. Era el ruido de fondo de la superioridad de clase que encontraba en casi todos los hogares de clase alta. Su dignidad era su armadura, y se negó a rebajarse al nivel de la ofensa, concentrándose únicamente en su misión con Nico. Estaba dispuesta a tragarse la humillación, como tantas veces lo había hecho, por el bien de su trabajo y el futuro de su familia. Sin embargo, el impacto de la crueldad de Mónica no solo cayó sobre Mena, sino también sobre el pequeño corazón de Nico, testigo de la crueldad. El niño miró a Mena, al rostro frío de Mónica, y una ira justificada encendió una chispa de coraje en su alma. Nico dio un paso tambaleante hacia Mónica, sus muletas golpeando el suelo de mármol como un tambor de guerra, exigiendo atención. Se interpuso entre Mena y la socialité, actuando como un pequeño león protector. El miedo a ser ignorado había sido reemplazado por la necesidad de defender a su amiga. «No es una niñera, es mi mejor amiga», declaró Nico, con una voz baja pero llena de una autoridad que sorprendió a todos en la sala. «Y no puedes hablar mal de Mena», continuó, con el rostro enrojecido por la indignación. El esfuerzo de hablar era mayor que cualquier ejercicio físico. La conmoción paralizó a Mónica, acostumbrada a que la temieran, pero no a enfrentarse a un niño de 5 años con un corazón enorme. La escena era impactante. El niño, cuya vida dependía de la bondad, defendiendo a su ángel de la guarda con la única arma que poseía, la verdad. Gabriela, que estaba a punto de intervenir, sintió una oleada de orgullo y una vergüenza abrumadora por su amiga al darse cuenta de lo podrido que estaba este mundo. El acto de Nico fue el punto de inflexión, la línea que exigía una decisión inmediata e irrevocable sobre lealtad y valores. Miró a Mónica, a la expresión de desdén que no pudo ocultar, y sintió repulsión por esta amistad vacía. La familia Valdés estaba en proceso de redefinirse, y los nuevos cimientos se construirían sobre el respeto, no el odio. Estado social.
Gabriela, la dama de sociedad, recordó la soledad que le había confesado a Santiago y supo que Mena era el antídoto contra esa vida superficial. El brillo en los ojos de Nico, defendiendo a su amigo, era más valioso que todos los diamantes de Beverly Hills y todas las cenas de gala. Se acercó a Mónica con una calma gélida que no dejaba lugar a dudas, con voz autoritaria y definitiva. «Mónica, Nico te acaba de dar una lección de lealtad y respeto, algo que claramente olvidaste por el camino», comenzó Gabriela con un desprecio velado. Agradeció a Mena con una mirada que prometía protección y miró a su amiga con el dolor de un último adiós. «A partir de hoy aprenderás a respetar a cualquiera que entre en mi casa, o no volverás a cruzar esta puerta», concluyó, con el veredicto sellado. Mónica se fue en silencio, humillada por el chico y rechazada por su amiga, dejando tras de sí un rastro de toxicidad que se disipó en el aire. La línea del respeto estaba trazada, y Mena Cruz estaba firmemente dentro del círculo protector de la familia Valdés. Nico se defendió con todas sus fuerzas. «Es mi mejor amiga». Gabriela se mantuvo firme. «Aquí habrá respeto o no habrá puerta para ti». El éxito de Nico no pasó desapercibido en el círculo de fisioterapeutas y especialistas en rehabilitación pediátrica del oeste de Los Ángeles. El progreso de Mena en 30 días superó los meses de trabajo con terapeutas costosos, y el boca a boca se extendió rápidamente. Arturo Domínguez, 48, el rival de Santiago desde hace mucho tiempo, empresario inmobiliario de Beverly Hills y padre de un niño con parálisis cerebral, fue uno de esos observadores. Arturo era conocido por su cinismo y por tratar a las personas como activos negociables, comprando y vendiendo talento con la misma frialdad con la que trataba las propiedades. Era lo opuesto a Santiago, un hombre que entendía el valor de la presencia, pero la usaba para manipular y dominar, nunca para amar. Arturo obtuvo el número de Mena a través de una fuente interna y programó una reunión con la clara intención de lanzar un ataque de mercado. La reunión tuvo lugar en un elegante café, un lugar que Mena no frecuentaba a menudo, y Arturo fue directo al grano, sin rodeos ni hipocresía. «Mena, no perdamos tiempo. Lo que estás haciendo con Valdés es impresionante. Y mi nieto, el pequeño Gael, te necesita», declaró con una sonrisa fría. Elogió su técnica, su energía y su vínculo con Nico, pero lo trató como un producto, algo cuantificable y por lo tanto, comprable. La oferta era desorbitada, el doble de salario, un seguro médico premium que cubriría a toda la familia de Mena y unas prestaciones de jubilación increíbles. Arturo le ofrecía una salida a la pobreza, la oportunidad de jubilar a su madre y asegurar la educación universitaria de su hermano sin más sacrificios. Era una propuesta indecente y tentadora, un cheque en blanco que cambiaría el destino de su familia con la firma de un contrato. El corazón de Mena latía con fuerza, una mezcla de emoción y culpa, ante el dilema financiero más difícil que jamás había enfrentado. El dinero resolvería todos sus problemas inmediatos, pagaría la matrícula universitaria de Carlos, aseguraría la salud de su madre y escaparía de la dura realidad de Boyle Heights. Pensó en su madre, agotada tras años de trabajo de pie, y la tentación de aceptar la oferta y darle una vida mejor fue casi irresistible. Sin embargo, pensó en Nico, en la fuerza de su abrazo, en la promesa de que sonreiría todos los días, y el vínculo emocional la atrajo de vuelta. La dedicación de Arturo era egoísta, la de un hombre que compra resultados, mientras que la de Santiago ahora parecía estar moviéndose hacia la honestidad. Se dio cuenta de que Arturo estaba comprando su talento. Santiago, en cambio, comenzaba a valorar su esencia y propósito. El peso de la lealtad hacia Nico, Gabriela y el nuevo Santiago era inmenso, pero el peso de la responsabilidad familiar era aún mayor y más urgente. «Necesito pensar, señor Domínguez. No se trata solo del dinero, se trata del vínculo que tengo con la familia Valdés», dijo con una voz sorprendentemente firme. Arturo rió, con un tono seco y cínico. «Los vínculos son para los pobres, Mena. La riqueza es lealtad a tu propio futuro.
Valdés jamás te daría lo que yo doy. Aumentó la presión, pintando un futuro de lujo y comodidad, contrastándolo con las largas horas y el viaje en autobús que ella enfrentaba. Mena sabía que tenía razón sobre el dinero, pero la idea de abandonar a Nico al borde de su gran victoria la hacía sentir como una traidora. Se puso de pie, le agradeció la oferta y prometió una respuesta en 48 horas, cargando con el peso de un dilema moral y financiero. El dilema era angustioso: el dinero que cambiaría la vida de su familia, versus el vínculo inquebrantable que había creado con Nico. Estaba atrapada entre la necesidad y el propósito, entre su humilde pasado y el próspero futuro que Arturo le ofrecía en bandeja de plata. La elección no era entre un jefe y otro, sino entre la seguridad de su familia y la lealtad a un chico al que quería como a un hermano pequeño. Sabía que si aceptaba, tendría una vida de lujo, pero el precio sería la pérdida de su alma, el sacrificio de su propósito más profundo. El viaje en autobús a casa nunca había sido tan largo. El paisaje del este de Los Ángeles de repente parecía más duro y urgente en su necesidad. La decisión de Mena fue más que una elección de trabajo. Fue la definición de su propia identidad y lo que valoraba por encima de todo. Arturo duplicó la oferta al salir, susurrando: «Piensa en tu madre, Mena. Piensa en tu hermano. Lo que Valdés pueda ofrecer, lo duplicaré». Santiago, informado por Gabriela sobre el comportamiento de Mónica y el creciente vínculo de Mena con Nico, comprendió que había llegado el momento de actuar. La amenaza de Arturo no era solo un riesgo de mercado, era una prueba de carácter, una prueba de que debía valorar a Mena con dignidad y respeto. Convocó una reunión formal, no en la oficina, sino en la biblioteca de su casa, tratando a Mena no como una empleada, sino como una socia estratégica. Mena llegó tensa, aún sopesando la oferta de Arturo, y Santiago comenzó a hablar, no de dinero, sino del valor intrínseco de su trabajo. «Mena, lo que haces por Nico no tiene precio. Es un propósito, es amor, y no voy a competir con dinero sucio», dijo, sorprendiéndola. Quería formalizar su vínculo, darle el título y el respeto que su trabajo merecía, elevándola mucho más allá del estatus de compañera. Santiago formalizó a Mena como acompañante terapéutica de Nico, un título que le otorgaba autoridad y reconocimiento profesional. Pero fue más allá, invirtiendo en su futuro y en los sueños de su familia, un gesto que Arturo, con su frialdad, jamás consideraría. Se ofreció a pagarle el curso completo de fisioterapia en Cal State LA, asegurándose de que pudiera estudiar en el turno de noche. Para minimizar su sacrificio, contrató a otra persona para las tareas del hogar, lo que le permitió dedicarse exclusivamente a Nico y a sus estudios. Los beneficios para su familia aumentaron, incluyendo un salario digno para su madre, quien ya no tendría que agotarse en la fábrica. La propuesta de Santiago fue una inversión en Mena, un reconocimiento de que su valor era más que su tiempo. Mena escuchó conmocionada, sintiendo que se le aflojaba el nudo en la garganta al darse cuenta de que Santiago había visto más allá del currículum y el acento latino. Le ofrecía dignidad, no limosnas. Le compraba el futuro, no solo el presente, algo que Arturo no podía entender. «Eres familia, Mena, y nosotros apoyamos a la familia, no compramos», dijo Santiago con una honestidad que nunca esperó de un hombre de su calibre. La emoción la inundó. La promesa de una vida mejor para su madre y Carlos. La oportunidad de convertirse en una profesional certificada y respetada. Estaba a punto de aceptar, con el corazón rebosante de gratitud y alivio, cuando sonó el teléfono de Santiago. Una cruel interrupción. Era Arturo Domínguez, ejecutando su último movimiento, una maniobra desesperada para arrebatar a Mena de las garras de su rival. Santiago puso el teléfono en altavoz, lo que permitió a Mena escuchar la última carta del magnate inmobiliario, el último asalto a su lealtad. Arturo, con un tono que no admitía rechazos, duplicó la oferta salarial de Santiago, añadiendo un coche nuevo y un seguro de vida a todo riesgo. La suma era exorbitante, una suma que superaba todo lo que Mena y su familia
podrían soñar con ganar en 10 años de trabajo honesto. Era la prueba de que Arturo la veía solo como un activo, un trofeo que robarle a su rival, un precio a pagar para satisfacer su vanidad. Mena miró a Santiago, la sinceridad en sus ojos, y la propuesta que no se trataba de dinero, sino de confianza mutua. El dilema regresó, más fuerte y seductor: riqueza instantánea versus la construcción lenta de un futuro digno y con propósito. Arturo reafirmó su oferta, con voz fría y calculadora por el altavoz, ofreciendo un auto y seguro a todo riesgo. El destino de Mena estaba sellado entre dos mundos. Mena sintió el peso de la oferta de Arturo. El atractivo del dinero era palpable, pero la mirada firme y el apoyo de Santiago eran un refugio. Vio el miedo en los ojos de Santiago, no de perder el dinero, sino de perder la esperanza que Mena representaba para Nico y su familia. La chica de Boyle Heights respiró hondo, recordando la dignidad de su madre y la ambición discreta de Carlos, y la decisión se hizo más clara. Santiago, al leer el dilema en su rostro, supo que necesitaba ir más allá del dinero. Necesitaba igualar la promesa de seguridad y un futuro. No solo quería comprar la lealtad de Mena, quería ganarse su apoyo, demostrando que sus valores coincidían con los de ella. La miró a los ojos y dijo: Arturo ofrece riquezas, Mena. Yo ofrezco raíces y alas. ¿Qué necesitas más? Mena le confesó sus miedos sobre la universidad, el tiempo, el viaje del este de Los Ángeles a Cal State la dificultad de compaginar sus estudios con su trabajo a tiempo completo. Santiago la escuchó atentamente, sin juzgarla, y le aseguró que el horario sería flexible, que el conductor estaría a su disposición y que su tiempo de estudio sería sagrado. Le prometió tutores, apoyo psicológico y todo lo necesario para que no renunciara a su sueño de convertirse en fisioterapeuta certificada. Luego igualó la oferta de Arturo, no solo con el salario, sino también con un seguro médico completo para su madre y Carlos. Es una inversión en tu familia, Mena, porque estás invirtiendo en la nuestra, dijo, sellando el trato con una dignidad que el dinero no podía comprar. La propuesta de Santiago era más que una oferta. Era una alianza. Un reconocimiento mutuo de que eran compañeros en el camino de Nico. El alivio inundó a Mena como una cálida ola. La certeza de haber elegido el camino más difícil, pero el más justo y significativo. Pensó en Nico, en su primer paso, en su risa, y supo que la alegría que sentía con él valía más que el lujo de Arturo. Me quedo, señor Valdés, me quedo con Nico, dijo con la voz entrecortada por la emoción, pues el peso de la responsabilidad familiar finalmente se había aliviado. El apretón de manos que siguió no fue entre empleado y empleador, sino entre dos seres humanos que se respetaban y compartían un propósito mayor. Santiago sintió una lágrima correr por su rostro, el alivio de haber salvado no solo a Mena, sino el alma misma de su familia y su redención. La elección de Mena no fue por seguridad financiera, sino por lealtad emocional y fe en la transformación que ella lideraba. Nico estaba en el pasillo, escondido, escuchando toda la conversación, con el corazón latiendo con fuerza, presa de la incertidumbre y la esperanza. Había comprendido la amenaza de perder a su amigo, la idea de que el dinero pudiera robarle a la persona que lo hacía sentir como un superhéroe. El me quedo de Mena fue como un grito de victoria en su pequeño universo, la confirmación de que su amistad era más fuerte que cualquier propuesta de matrimonio. El chico se arrastró hacia la puerta y dejó escapar un grito de alegría que sonó casi como un rugido, la felicidad más pura y desenfrenada. Abrazó a Mena con la fuerza de un pequeño gladiador, agradeciéndole por quedarse y por elegirlo a él por encima de todo. Ese momento íntimo, el grito de alegría de Nico, fue el verdadero precio pagado y la recompensa definitiva por la decisión de Mena. La familia Valdés se unía en torno a Mena y Nico. El dolor del pasado había sido reemplazado por la promesa de un futuro de cooperación y afecto. Gabriela, observando desde lejos, sonrió al darse cuenta de que la desconfianza había desaparecido, reemplazada por una profunda gratitud y respeto mutuo. La presencia de Mena había sanado a Nico,
pero también estaba sanando la profunda ruptura que se había formado en el matrimonio Valdés. Comprendió que el poder del propósito era el pegamento que los unía a todos, transformando la riqueza en una herramienta de bondad, no de corrupción. A partir de ese momento, la historia ya no se trataba de dinero, sino de humanidad, de la decisión de ser fiel a su corazón. El sí de Mena no fue solo una decisión profesional. Fue un acto de amor que cambió el destino de 3 familias. Nico lo oyó, casi gritando de alegría, sabiendo que su mejor amigo lo había elegido a él y a su primer paso. El rugido de un pequeño guerrero. La dedicación de Mena, ahora reforzada por el apoyo y los recursos de Santiago, alcanzó un nuevo nivel de intensidad y esperanza. Trabajó con Nico con la concentración de una científica y la pasión de una artista, ajustando los ejercicios y celebrando cada pequeño paso adelante. El ritual de preparación era más fuerte. La creencia en la capacidad de Nico era inquebrantable, y el niño sentía la energía positiva que lo rodeaba. La mañana estaba despejada y el jardín estaba tranquilo cuando Mena colocó a Nico, con las muletas fuera de su alcance, con la mirada decidida. El objetivo ya no eran 30 segundos ni 1 minuto, sino el viaje hacia una pequeña estatua de dragón de piedra. El objetivo del guerrero Nico estaba nervioso, pero la mano de Mena estaba en el aire. Un recordatorio silencioso de que ella sería su red de seguridad para cualquier caída. El primer paso fue vacilante, un pequeño milagro de equilibrio y voluntad. El suelo cediendo bajo el peso de un cuerpo que aprendía a desafiar la gravedad. El segundo paso fue más firme, seguido del tercero. La concentración de Nico era absoluta. Su enfoque en el dragón de piedra su única brújula. Santiago y Gabriela observaban desde lejos, tomados de la mano, con la respiración contenida en la garganta, temiendo que el hechizo se rompiera en cualquier momento. Nico continuó, su cuerpo tambaleándose pero su alma inquebrantable, cada paso una nueva victoria sobre el dolor y la incertidumbre del pasado. 4 pasos. Y casi estaba allí. El último paso parecía imposible, su energía desvaneciéndose, su cuerpo a punto de rendirse al agotamiento. Pero Mena gritó palabras de aliento en español, un rugido de fuerza, y Nico dejó escapar un grito silencioso de esfuerzo, dando el 5.º paso. Llegó a la estatua del dragón, abrazándola con la fuerza de un pequeño héroe que había vencido a su mayor enemigo. Nico había dado 5 pasos completos, sin apoyo, sin caer, sin dudar, y el jardín estalló en un grito puro y desenfrenado de victoria. Santiago y Gabriela corrieron a abrazar a su hijo y a Mena, con lágrimas corriendo por sus rostros, prueba de que la fe puede mover montañas. Ese momento fue el punto de inflexión, el primer paso sin retorno, la promesa de que el futuro de Nico sería de libertad y movimiento. Nico, con el rostro empapado de sudor y lágrimas, miró a Mena e inventó un ritual. «Guerrero», gritó, golpeándose el pecho con las manos. Allí nació el ritual del guerrero, el grito de victoria que selló la alianza y la superación, símbolo de fuerza y resiliencia. Santiago, con el teléfono en la mano, filmó el momento. La emoción le impedía hablar, simplemente capturando la pureza del triunfo. El video se compartió solo con su círculo íntimo, pero pronto se extendió a la escuela de Nico, volviéndose viral entre los padres de élite del oeste de Los Ángeles. El video mostraba no solo el paso, sino también la dedicación de Mena, el rostro radiante de Nico y la emoción cruda de una familia que luchaba y triunfaba. Los padres de la escuela, acostumbrados a competir en riqueza, ahora competían con esperanza, anhelando la misma magia que había tocado la vida de los Valdés. Querían la fórmula, la técnica, el secreto de esa chica del este de Los Ángeles, que podía lograr milagros donde los expertos habían fallado. La puerta a la fama de Mena, sin que ella lo supiera, se estaba abriendo, y la historia de Nico y su guerrero se estaba convirtiendo en un mito. El teléfono de Santiago no paraba de sonar. Sus padres le pedían la información de contacto de Mena, deseando que influyera en la vida de sus hijos. Sentía un orgullo inmenso por Nico y Mena,
al comprender que la mayor riqueza no era el dinero, sino la capacidad de inspirar a otros. Santiago, el ejecutivo, vio una oportunidad de negocio, pero el hombre, el padre, vio la oportunidad de contribuir a la comunidad y de contribuir a un propósito social. Sabía que Mena no podía influir en la vida de todos, pero que su historia podía ser el catalizador de un cambio mayor en la comunidad. La búsqueda de Mena era una búsqueda de esperanza, una prueba de que la dedicación y el amor podían superar cualquier barrera social o financiera. La familia Valdés estaba en el centro de un huracán de emociones positivas, liderando la forma en que la élite veía la superación de la adversidad. El video de Nico realizando los 5 pasos se hizo viral en la escuela. El teléfono de Santiago no paraba de sonar. Todos los padres querían la información de contacto de Mena y la fórmula mágica. La actuación de fin de año de Nico en preescolar fue un gran evento social, un escenario donde la élite de Los Ángeles exhibió a sus hijos. Nico estaba nervioso. La idea de cruzar el gran escenario sin muletas frente a cientos de personas era un desafío mayor que cualquier ejercicio. Había practicado la ruta durante días en el jardín, pero la presión del público y la inmensidad del escenario de Westwood eran una verdadera amenaza para su confianza. Mena, en entre bastidores, estaba de pie junto a él, con un susurro de calma y aliento en su oído, recordándole que era un guerrero. Un guerrero lo vistió con el traje de héroe de la obra, con su manto ondeando al viento, y su capa roja, símbolo de su recién adquirido coraje. La madre de Nico, Gabriela, estaba en primera fila, con el corazón acelerado, temiendo que la emoción o el nerviosismo hicieran caer a su hijo delante de todos. La música comenzó. Los niños subieron al escenario y Nico, en el centro de atención, observaba al público, con la vista nublada por la ansiedad. Dudó. El primer paso parecía imposible. El recuerdo de todas sus luchas anteriores regresaba con fuerza, paralizándolo. Mena, desde lejos, hizo la señal de Guerrero. Nico respiró hondo, recordando su promesa de que podría superarse a sí mismo. Se soltó de la mano de un amigo, rechazó la ayuda y comenzó a cruzar el escenario lentamente. Cada paso una declaración de independencia y fuerza. El silencio en el público era absoluto. La emoción flotaba en el aire, la expectativa de un milagro ocurriendo ante los ojos de todos. Nico cruzó el escenario con una sonrisa desenfrenada en el rostro. El traje de superhéroe parecía encajar a la perfección en su pequeño cuerpo victorioso. Los aplausos fueron tímidos al principio, pero pronto se convirtieron en una ovación de pie, con padres y maestros poniéndose de pie, conmocionados y conmovidos por el logro. Nico llegó al centro del escenario, miró al público y en lugar de hacer una reverencia, señaló a entre bastidores, llamando a su amiga. Mena, Mena Cruz, gritó con voz alta y clara, exigiendo que el público reconociera a la verdadera heroína de su viaje. Mena dudó. La humildad le impedía exponerse, pero la llamada de Nico fue una orden que no pudo ignorar, una llamada a su corazón. Subió al escenario, avergonzada pero orgullosa, y Nico la jaló hacia el centro, levantando la mano en un gesto de triunfo. No quería el mérito para sí mismo. Quería compartir la victoria con quien se había sacrificado por su libertad. El escenario de Westwood, habitualmente reservado para exhibir riqueza y talento, se convirtió en un templo de gratitud y humildad. Santiago, desde la primera fila, se puso de pie y tomó el micrófono del director, con la mirada fija en Mena y Nico, abrumado por la emoción. No habló de dinero ni de éxito, sino del poder de la dedicación y la importancia de ser el puente en la vida de alguien. Habló de cómo Mena había sanado a Nico, pero también a su familia y le había enseñado el verdadero significado de ser padre. Mena no es una empleada, es la fuerza, la luz y la esperanza de nuestra familia, declaró con la voz entrecortada por el orgullo y el amor. La ovación que siguió fue ensordecedora, no solo para Nico, sino también para Mena, la chica del este de Los Ángeles que había conquistado los corazones de la élite. La emoción era universal. Las lágrimas corrían por los rostros de todos.
el reconocimiento de que la verdadera riqueza reside en la presencia y el afecto. La historia de Nico y Mena era un cuento de hadas moderno, prueba de que el amor y la dedicación pueden trascender cualquier barrera social. Mena, con lágrimas en los ojos, sintió el peso de su trayectoria, la recompensa máxima por su sacrificio, la validación de su propósito. El escenario de Westwood era el símbolo de su ascenso, su victoria sobre la pobreza y los prejuicios, un faro de esperanza. Se había convertido en la heroína de Nico, la inspiración de Santiago y la prueba de que la humildad y la bondad son las fuerzas más poderosas del mundo. La sonrisa de Nico y el abrazo de Santiago y Gabriela eran su verdadera recompensa, la familia que había ayudado a reconstruir. Santiago declaró ante el micrófono, ante todo el público: Mena es familia. Una ovación de pie para la niña del este de Los Ángeles y su pequeño guerrero. El éxito de Nico en el escenario de Westwood y el emotivo discurso de Santiago despertaron una nueva esperanza en el ejecutivo. Comprendió que su fortuna y talento emprendedor podían usarse para algo más significativo que simplemente acumular riqueza. Sabía que el poder de Mena era único, pero el modelo de rehabilitación basado en el afecto y el propósito podía replicarse y expandirse. Santiago comenzó a dedicar una parte significativa de su fortuna a la creación de una rama social, un centro que ofreciera la misma esperanza a otras familias. La planificación fue intensa, combinando el rigor corporativo de Santiago con la filosofía humana y solidaria de Mena. Así nació el Centro Infantil Luz and Hope, un faro de esperanza y rehabilitación, estratégicamente ubicado en el corazón del este de Los Ángeles, cerca de la casa de Mena. La creación del centro fue una coreografía de superación de obstáculos. Mena estudiaba en Cal State Law por la noche y hacía prácticas a tiempo completo en la clínica durante el día. Utilizó sus conocimientos académicos para perfeccionar su técnica y su experiencia práctica para perfeccionar su filosofía de rehabilitación. Santiago, a su vez, utilizó sus contactos e influencia para conseguir financiación, equipo de vanguardia y un equipo médico de élite. El centro era una combinación de alta tecnología y calidez humana, un lugar donde la esperanza no era un lujo, sino una promesa al alcance de todos. Mena era la directora de rehabilitación, el motor y el corazón del centro, impregnando su filosofía de rehabilitación en cada rincón. Sí se puede. Nico, el niño que había dado sus primeros pasos en el jardín, se convirtió en el embajador no oficial de Luz and Hope, el rostro de la superación. La historia de Nico y Mena, el puente entre Pacific Palisades y Boyle Heights, fue el motor de marketing y la prueba de que el propósito supera los prejuicios. El centro ofrecía rehabilitación gratuita a niños desfavorecidos, con discapacidades físicas, centrándose en el amor, la presencia y el crecimiento personal. El trabajo era agotador, pero la satisfacción de Mena era infinita. Estaba devolviendo a su comunidad el apoyo que había recibido en el pasado. Las sonrisas de los niños, los pequeños pasos y las historias de superación de obstáculos fueron su recompensa, prueba de que estaba en el camino correcto. Santiago, a su vez, sintió la alegría de la verdadera filantropía, la transformación de su vida de un ejecutivo frío a un hombre con propósito. Había encontrado en Mena un compañero, un amigo y un maestro de vida, la inspiración para usar su riqueza para el bien común. El Centro Infantil Luz y Esperanza fue la encarnación de la creencia de que la esperanza puede nacer donde el dinero no llega. La ceremonia de inauguración fue sencilla pero emotiva, a la que asistieron Santiago, Gabriela, Nico y toda la familia de Mena. Fue un momento de celebración, prueba de que la presencia y el respeto transforman vidas y construyen puentes inquebrantables. Mena, la directora, habló sobre la importancia de ser la luz en la vida de alguien y la esperanza que surge de la dedicación y el amor. El centro fue un legado, prueba de que la historia de Nico y Mena era solo el comienzo de una revolución social y humana. El futuro parecía prometedor, y su arduo trabajo se vio recompensado con la alegría de ver su sueño hecho realidad. En medio de la celebración,
Un elegante auto negro se detuvo discretamente al otro lado de la calle, llamando la atención de Santiago. Arturo Domínguez, el cínico rival, bajó del auto, vestido con un traje caro, pero con expresión de humildad y cansancio. Lo acompañaba un niño, su nieto Gael, el mismo al que había intentado comprar a Mena con una propuesta indecente. Arturo no se acercó, simplemente observó desde lejos, viendo la alegría de los niños, el propósito de Mena y el orgullo de Santiago. El magnate presenciaba lo que el dinero no puede comprar: afecto genuino y una comunidad cimentada en el amor. Era un extraño en su propio juego, consciente de que la vida de su nieto requería más que riquezas y cirugías. Arturo Domínguez, el rival, llegó discretamente con su nieto, Gael, observando la fiesta de luz y esperanza desde lejos. El cinismo de un hombre destrozado. Pasaron meses desde la apertura de Luz and Hope, y el centro de rehabilitación se convirtió en un éxito, un modelo de inclusión y esperanza. El nieto de Arturo, Gael, comenzó a asistir al centro con regularidad, cuidado por su niñera, pero supervisado remotamente por su abuelo. Arturo, el incansable empresario, observó el progreso de su nieto, la sonrisa de Gael y la incansable dedicación de Mena y el personal. Vio la transformación de Gael, que no solo fue física sino emocional, cómo el niño encontró amigos y superó el miedo en un entorno seguro. El cinismo de Arturo fue erosionado lentamente por la calidez de Luz and Hope, por la prueba de que la vida era más que transacciones financieras. Se dio cuenta de que había invertido en todo, menos en lo único que importaba: el contacto humano, el propósito y la comunidad. La rehabilitación de Gael progresó rápidamente bajo la guía de Mena, y el niño encontró en Nico un amigo y mentor, un pequeño guerrero. El vínculo entre ambos, de mundos diferentes pero unidos por la misma lucha, era prueba viviente del éxito de Luz y Esperanza. Arturo, quien había intentado robar a Mena, era ahora un cliente silencioso y agradecido, testigo del milagro que había intentado comprar. Sintió la vergüenza de sus insinuaciones indecentes, el desprecio que había mostrado hacia Mena y la arrogancia de su ego. El orgullo, su mayor armadura, comenzó a ceder, y la necesidad de disculparse y reconocer su error era urgente e inevitable. El rival de Santiago se estaba convirtiendo en un hombre humilde, conmovido por la bondad y la determinación que había intentado menospreciar. Arturo llamó a Santiago, no para hablar de negocios ni para competir, sino para disculparse por su arrogancia y frialdad. Santiago, te pido disculpas. Intenté comprar a Mena porque solo vi en ella un talento excepcional, un activo para explotar. Comenzó con la voz ronca. Confesó que lo único que valoraba era el dinero, y que había perdido su humanidad en la búsqueda incesante de más riqueza. No veía un propósito, veía ganancias. Y tú y Mena me enseñaron lo único que necesitaba saber: el valor de la presencia, dijo, abrumado por la emoción. El ejecutivo, que siempre había sido frío y calculador, se estaba exponiendo, con la armadura agrietada por la honestidad y el dolor de su error. Agradeció a Santiago por evitar que se llevara a Mena, y por crear el centro que estaba sanando a su nieto, Gael. Santiago escuchó en silencio. La victoria sobre su rival ahora parecía pequeña e insignificante ante la humildad de Arturo. Comprendió que el éxito de Luz y Esperanza no se trataba solo de los niños, sino de la transformación de las almas adultas, incluida la suya. El dolor y el sufrimiento de Nico se habían convertido en un catalizador del cambio, un faro que sanaba a la élite fría y distante. Arturo, te agradecemos que nos hayas dado la oportunidad de mostrarte qué es el propósito, respondió Santiago con un tono de amigo, no de rival. La conversación marcó un hito, una prueba de que la lealtad y el afecto triunfaban sobre la competencia y el cinismo del mundo corporativo. La rivalidad había terminado, reemplazada por el respeto mutuo y una alianza por el bien común, el futuro de los niños. El gesto de Arturo, su disculpa, fue prueba de que Luz and Hope estaba cumpliendo su misión, transformando la vida de familias tanto necesitadas como adineradas.
Prometió hacer una importante donación anónima al centro, un acto de retribución y reconocimiento del valor de su propósito. El empresario se había convertido en filántropo, inspirado por la bondad y la dedicación de Mena Cruz, la mujer del este de Los Ángeles. Mena, al enterarse de lo sucedido, sintió una profunda satisfacción. No solo había sanado a Nico, sino que también había ablandado el corazón de un magnate. La historia fue un ciclo de redención y esperanza, prueba de que la presencia y el amor transforman a las personas en puentes de bondad. Ese momento selló la verdad de que la riqueza sin propósito es pobreza disfrazada, y el amor sin juicio es verdadera fortuna. Yo solo vi talento y un valor incalculable, Santiago. Tú viste familia y propósito. El rival se disculpó y le dio las gracias. El sol de la mañana brillaba de nuevo en el jardín de Pacific Palisades, pero ahora la atmósfera era de paz, propósito y genuina felicidad. Santiago y Nico estaban sentados en el césped, observando a un grupo de niños de Light and Hope jugar, un lujo que compartía el ejecutivo. Nico, ahora más fuerte y seguro, corría con los demás niños. Sus muletas se habían convertido en un accesorio ocasional, ya no en una prisión. Era el embajador, el pequeño guerrero que inspiraba a todos, y el jardín era el santuario donde había nacido y crecido la esperanza. Santiago miró a Nico, su alegría desenfrenada, y se dio cuenta de lo lejos que habían llegado desde el día en que lo vio sin muletas. El precio de la presencia, comprendió, era la entrega total del alma, pero la recompensa era una paz y un propósito que el dinero jamás podría comprar. El padre abrazó a su hijo. La calidez de su tacto fue la prueba definitiva de su transformación, la ausencia de dolor y su regreso a la humanidad. «Papá, ¿crees que todas las familias encontrarán un Mena?», preguntó Nico con la ingenuidad de un niño que cree en la bondad universal. Santiago sonrió. La pregunta tocó una fibra sensible en su corazón, recordándole la rareza y el valor de la dedicación pura e incondicional. Miró a Mena, que ayudaba a una niña a dar sus primeros pasos, la encarnación de la esperanza, el puente entre mundos. Sabía que Mena era único, un milagro de bondad y talento, que había tenido la fortuna de encontrar y la sabiduría para apreciar. No todas las familias encuentran un Mena, mi guerrero, pero todas pueden convertirse en un Mena para alguien necesitado, respondió con voz llena de convicción. La frase resonaba en el aire, el mantra de la nueva filosofía de la familia Valdés. Ser el puente, la luz y la esperanza en la vida de los necesitados. Luz y esperanza era la encarnación de esta creencia, la prueba de que la riqueza podía usarse para construir puentes, no muros de separación. Estaban devolviendo a la comunidad lo que habían recibido, una oportunidad de redención, un propósito y un amor incondicional y dedicado. Mena, el inmigrante del este de Los Ángeles, había enseñado a la élite de Pacific Palisades el verdadero significado de ser una familia y tener un propósito superior. La historia era un ciclo de dar y recibir, donde el dolor se transformó en fuerza y la ausencia en una presencia total y dedicada. El legado de Nico y Mena demostró que superar la adversidad comienza con un paso de fe y un corazón lleno de bondad. En ese momento, una escena conmovedora se desplegó en el césped. Una niña, que había llegado al centro con miedo, daba sus primeros pasos sola. El grito de alegría de la madre resonó por el jardín. El sonido de la victoria, prueba de que el milagro de Nico se replicaba y expandía. Mena corrió a abrazar a la niña y a su madre, con los ojos llenos de emoción, la satisfacción de ver florecer la esperanza en otras familias. Ese momento fue la recompensa final, la prueba de que su camino valió la pena, la certeza de haber encontrado su lugar en el mundo. Santiago sonrió al darse cuenta de que la vida era más que negocios y dinero. Se trataba de la capacidad de ser la luz en la oscuridad de alguien. La visión de un mundo donde cada familia fuera una Mena para alguien era su nuevo sueño, su nueva meta en la vida. El teléfono de Santiago sonó. Era un ejecutivo de una importante red de atención médica,
que lo llamaba para invitarlo a expandir el modelo Luz y Esperanza. Querían abrir un segundo centro en otra ciudad, replicando el modelo de rehabilitación basado en el afecto y el propósito. La historia de Nico y Mena se estaba convirtiendo en un movimiento, una revolución silenciosa que estaba cambiando la forma en que se veía la atención médica. Santiago miró a Nico, al jardín lleno de esperanza, y aceptó la invitación, consciente de que su propósito se había convertido en su legado. El futuro era prometedor, el trabajo era duro, pero la alegría de ser un puente y una luz en la vida de otras familias fue su mayor recompensa. La historia de luz y esperanza continuaría, y el mundo sería un lugar mejor gracias a la dedicación de una niña del este de Los Ángeles y un niño guerrero. Un niño da sus primeros pasos solo en el césped. Santiago recibe una invitación para abrir un segundo local de Luz and Hope en otra ciudad. El día de la ceremonia íntima fue sereno. El sol californiano bañaba el jardín de Pacific Palisades con una cálida luz dorada. No fue un evento social estado, sino una celebración de gratitud y nuevos comienzos, el fin de un ciclo y el comienzo de otro. La familia Valdés estaba reunida, Santiago, Gabriela y Nico, con los ojos brillantes de felicidad, el rostro del niño sin rastro de dolor. Mena estaba allí, no como empleado sino como invitado de honor, la personificación de la esperanza y el amor que habían transformado sus vidas. La madre y el hermano de Mena estaban presentes, en el jardín por primera vez, presenciando la ascensión de su hija y hermana, la recompensa a su sacrificio. Era la unión de dos mundos, prueba de que el puente entre Pacific Palisades y Boyle Heights se había construido sobre la base del respeto y el cariño. El centro del jardín estaba decorado con flores sencillas y la música, suave, permitía que las voces y risas de los niños del centro fueran el sonido principal. Los niños de luz y esperanza estaban presentes, prueba viviente del éxito del proyecto, el futuro que Mena y Santiago habían construido juntos. Santiago habló brevemente, con la voz entrecortada por la emoción, sobre la importancia de la presencia y el cariño en la vida de un niño. Agradeció a Mena por salvar a su hijo y a su familia, y por enseñarle el verdadero significado de ser un hombre con propósito. Gabriela, con lágrimas en los ojos, abrazó a Mena, el último acto de reconocimiento y gratitud para la mujer que había devuelto la paz a su hogar. Nico, el guerrero, permanecía en el centro sonriendo, prueba de que el amor y la dedicación son las mayores fortalezas de la naturaleza humana. Mena habló sobre la importancia de ser la luz en la vida de alguien y la esperanza que nace de la dedicación y el amor incondicional. Habló de la importancia de honrar las raíces, tender puentes y usar el talento para el bien, no solo para el beneficio personal. Su discurso fue un testimonio de gratitud y humildad, prueba de que la verdadera riqueza reside en la capacidad de influir en la vida de los demás. La ceremonia concluyó con un brindis por la vida, el propósito y el futuro de luz y esperanza, el legado de Nico y Mena. El jardín, que una vez fue un lugar de dolor y ausencia, era ahora un santuario de esperanza y nuevos comienzos, un símbolo de redención. La familia Valdés y la familia Cruz estaban unidas, prueba de que el amor y el respeto transforman a las personas en puentes de bondad. Nico le entregó a Mena una pequeña medalla de guerrero, un símbolo de su amistad y la victoria que habían alcanzado juntos. Mena, la inmigrante, la profesional, la amiga, estaba en el centro de su propia historia de éxito, una inspiración para todos. El futuro era prometedor, con la expansión de Luz and Hope, el crecimiento de la familia Valdés y el éxito académico de Mena. La historia era un ciclo de redención, prueba de que la presencia y el propósito son los mejores regalos que podemos dar a alguien. Donde el dinero y estado tras el fracaso, el amor y la dedicación de una joven sencilla prevalecieron, reescribiendo el destino de una familia poderosa. El mensaje final fue claro. La fuerza reside en el alma y en la voluntad de ser un puente en la vida de quienes necesitan esperanza. La presencia, el respeto y el amor transforman a las personas en puentes. No te escondas en tu ausencia.
Sé el mena de alguien hoy. Comenta desde dónde nos ves y quién fue, o será, tu mena. Y no olvides suscribirte al canal para ver más historias que inspiran y transforman vidas.